para Séptimo de Caballería. Vamos a invitar a que los Corrs vengan a reunirse con nosotros para una pequeña entrevista. Please be the very welcome. Andrea. Good to see you. Good to see you. It's such a pleasure to have you here. Es un placer enorme el poder tenerlos aquí porque, señoras y señores, es raro encontrarse con gente que sea tan fantástica, tan disponible. I was saying to the audience that you're such a nice people. We're not really. It's only a facade. Just on the surface, we're actually very nasty people. Dice que es simplemente la superficie porque son malos chicos, pero bueno, es cuestión solamente de imagen. It's really fantastic. I mean, I would like everybody to be the way you are, but that's quite impossible. Ojalá todo el mundo fuera como ellos son, pero a veces eso falla. The Corrs. I would like to introduce you. De la izquierda a la derecha tenemos aquí en el violín y en las voces a Sharon. La líder y cantante, aparte de tocar la flauta, es Andrea. En la batería y voces está Caroline. Y en las guitarras, sintetizadores y voz está Jim, el hermano. Ellos son 4 hermanos que vienen de Irlanda, 4 brothers and sisters, you come from Ireland. Y ha pasado una cosa muy curiosa con ellos. Su último álbum, Talk on the Corners, se publicó en octubre y de repente, hace apenas 2 meses, ha estallado. Es una cosa increíble. In October, Talk on the Corners was published and all of a sudden it exploded all over. I have like 400,000 copies in Spain sold already. Over 1 million in England, 400,000 copias vendidas en España, casi 1 millón de copias vendidas en Inglaterra, and not to talk about Germany, Italy, France, etc., etc. What's the ingredients for the recipe for this kind of success? Les estoy preguntando cuáles son los ingredientes de la receta para este éxito tan arrollador. Well, you know, it's hard to tell really what it is why people are buying it. But I think, you know, there's one thing that we did do with Forgiven Not Forgotten. We toured everywhere. We went to every single country to promote our record and to play. So I think that kind of helped. And then when Talk on Corners came out, we had a good fan base. And especially in Spain, it was amazing. I mean, we've just got such a fan base now. It's hard to say. Maybe the mixture of the Irish, maybe their harmonies, you know. Dicen, I'll translate what you're speaking. Dicen que ellos obviamente decidieron una cosa, que cuando salió Forgiven Not Forgotten, el primer álbum, decidieron ir por todos los lados, se prestaron, tuvieron disponibilidad y para eso crearon una base y una reputación también estupenda. Cayeron muy bien, vieron que eran trabajadores muy sólidos, de manera que cuando salió Talk on the Corners, el campo ya estaba labrado y no tuvieron nada más que seguir un poco en ese camino. Y también dicen ellos, a lo mejor una mezcla, el éxito en España a lo mejor sea una mezcla de melodías irlandesas, celtas, que yo creo que se acercan muchísimo a las latinas. It's incredible how Irish melodies are very, very close to Latin melodies. Are you aware of that? Definitely, yeah. Sí, dicen que sí, que realmente muchas melodías latinas son muy cercanas a las melodías irlandesas. What's Celtic music for you? Is it your heart? If you should get rid of Celtic music, would it mean to tear your heart? Would it mean to rip your heart away? Es decir, les estoy preguntando, sorry, I have to translate. ¿Renunciar a la música celta sería romperse el corazón, arrancarse el corazón? I think Celtic music for us is who we are and where we come from. La música celta para ellos es de dónde vienen y lo que son. And I think it's a very optimistic and very honest music. Es una música muy optimista y muy honesta.
So for us, I think to take it away from our music, it wouldn't make any sense because it's something that's very natural to us. Que renunciar a la música de donde ellos vienen, a sus raíces, es algo tan natural que no tiene ningún sentido. Siguen con esa música. You come from a musical family. Sure do. Parents, what kind of music did your parents play? Oh, they played tipo de- everything from ABBA to the Eagles, and a lot of chart stuff that was out at that time. They played semi-professionally for about 25 years, so they've only recently retired. So we're actually carrying on the whole thing for them. Le estaba preguntando que ellos vienen de una familia musical, han tomado el relevo, su papá y su mamá pues tocaban desde ABBA a todos los tipos de éxitos en unas bandas. Tocaron durante 25 años, se retiraron y ahora ellos están tomando el relevo. When you were kids, how come who decided to create a band? Cuando erais niños, ¿quién decidió de crear un grupo? Who decided? Was it a team job? ¿Era una labor de grupo? I think it was eventually. The thing about it was that myself and Andrew were the youngest, so we were still at school. Perdona, Caroline y Andrea eran las más jóvenes y entonces ellas todavía iban al colegio. Jim and Sharon were older, out of school and working. Jim y Sharon ya eran mucho más mayores, estaban fuera del colegio y estaban trabajando. Yeah. So, Jim had already played in other bands, playing with other bands, so had some experience. And I think what happened was that there was an idea that Jim heard from a friend that we auditioned for the Commitments film in Dublin. And that was the first time we ever got on stage together. Él tuvo la idea, porque él ya había tocado en algunas bandas y pasó una cosa, realmente se formó la idea de crear una banda porque ellos hicieron las audiciones, o sea, hicieron las pruebas para la famosa película de Alan Parker, The Commitments, y ahí es donde por primera vez ellos tocaron juntos. Was there at the time a leader, or is there now a leader? Is it a team decision, everything? ¿Hay un líder en este momento o las decisiones son de grupo? I'm the leader. No, I am. Dice, no. Le pregunto si hay un líder, o sea, si hay un cabeza de grupo, y dice ella, Karen dice que es ella, Sharon dice que no, que es ella, Jim dice que no, por supuesto. But o sea, the que truth is, it's me. Dice, ahora you let them speak, but the real one is it. Dice, les ha dejado hablar, pero el líder, la cabeza del grupo realmente es ella. Well, any tour, going back to music, Dreams, just very short. The project Fleetwood Mac, isn't it fantastic? You're together playing with Elton John, the same record, Elton John, the Cranberries, Jewel, etc., etc. How did it happen? Because it was Fleetwood himself who called you. Han hecho un disco que es una nueva producción, soy Sharon, una nueva producción del mítico disco de rumos de Fleetwood Mac, producido por Fleetwood él mismo. Hay gente como The Cranberries, Elton John, Jewel, y los llamaron a ellos, el Fleetwood él mismo. ¿Es un regalo esto? Qué suerte, ¿no? Well, funny enough, the same guy that we met in Atlantic Records that first day in New York before we met David Foster, he was putting together the Legacy album, a tribute to Fleetwood Mac. La misma persona que los descubrió era la persona que estaba preparando este remake de rumos de Fleetwood Mac. And he asked us would we like to get involved in it, and we said absolutely, of course, we've always loved Fleetwood Mac. Y le preguntaron que si querían para hacer parte de este proyecto y dijeron, por supuesto, estamos enamorados de Fleetwood Mac, y se lanzaron al proyecto. So Dreams was a song that was still available to record, and we recorded it, and Mick Fleetwood thought it was great, so we got it on the album. Entonces grabaron la canción Dreams, que todavía no había sido escogida por nadie, y bueno, pues ahí están dentro del álbum de este proyecto. That's Yeah. fantastic. Yeah. Well, now tours, Spain. When tour in Spain? ¿Cuándo habrá una gira en España? We're hoping soon. We're doing an English tour in December, and we're hoping maybe in November to get back to Spain. But as yet, our agent doesn't know yet what our schedule is. But we're hoping to be back in November, December. Okay. Para sus fans, probablemente no es un proyecto, no es una confirmación, pero si hay tiempo para hacer una gira será en noviembre.
The Corrs, thank you so much for being here. You're such nice people. You'll always be the very welcome. Thank you very much. We all love you. Sharon, Andrea, Caroline, and Jim.